Buenas noches a todos aquellos oyentes de Terror Club, sí, la emisora que comenta sobre cosas curiosas, paranormales y terror. Y también ciencia ficción y terror espacial. Bueno, hoy les traigo una historia, la cual se llama La Carretera. Y se basa en un cuento, o se podría decir un relato, que alguien me contó en un viaje que tuve hace un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás hice un viaje en autobús. Pero para mi mala suerte, durante el transcurso olvidé mi cargador de celular, así que estaba sin batería y con el celular apagado. Estaba en el recorrido y en un autobús lleno de personas, que la mayoría duerme o algunos están haciendo sus cosas, es un poco complicado. Para mi suerte, a mi costado iba un señor. Y este señor, curiosamente, me mira y me pregunta mi nombre. Comenzamos a entablar conversación y me comienza a contar una historia. Justo me dice que vamos a pasar por ahí en unos minutos. La cosa es que él me cuenta que hace un tiempo atrás, en esta misma carretera en la cual nosotros nos dirigíamos, no había tantas luces ni señalizaciones como ahora las hay. Y que hace un tiempo había un autobús que también iba por esta misma carretera. En este autobús iban un total de 8 personas o 9 personas. Y todos iban pues durmiendo y el chofer manejando, con su copiloto atento de que no se quedara dormido y se desbanque por ahí o choque o cause algún accidente. Lo curioso de esto es que dicen que como la carretera era tan oscura, tenían que siempre tener los faros delanteros prendidos a tope. Y si se podía, una linterna o cualquier otra cosa que haga suficiente luz para ver el camino. Porque aparte de ello, la carretera no estaba tan bien empistada y era un poco difícil manejar por ahí en las noches, más aún cuando llovía. Solo podías ver el cielo, las estrellas y todo. Había un silencio absoluto que embarcaba toda la carretera, aparte del ruido del motor y las conversaciones de las voces de las personas que iban dentro. Curiosamente, dentro del bus había una persona que no podía dormir tampoco. Observando a los demás, intentaba pegar el sueño, pero cada vez que lo hacía tenía la extraña sensación de que algo iba a pasar con el bus. Y esta sensación le recorría el cuerpo como si fuera un escalofrío. Creo que a todos nos ha pasado cuando tenemos la mala sensación de que algo va a pasar y no algo bueno. Pues él quería equivocarse al respecto, pero aún así sabía que posiblemente algo así pasaría. Y dicho y hecho, pasó. Ya iban como 20 minutos de camino en esta carretera, cuando de pronto el bus comenzó a fallar. El chofer dijo que se ha recalentado mucho el motor y por ende tenían que hacer una parada de emergencia para poder hacerlo enfriar un poco y volverlo a hacerlo funcionar. Entonces se orillaron a un lado de la carretera y mientras que estaban ahí, bajaron algunos para hacer del baño, para comer, estirar las piernas, sabe tú qué más. Pero nuestro personaje en cuestión, que le vamos a llamar Juan, tenía esa sensación extraña de que algo iba a pasar. Juan no iba solo, estaba acompañado por su mamá, una señora que era humilde, no tan vieja, no tan joven, pero también alguien de pocas palabras. Al ver a su hijo en esta manera, le preguntó qué le pasaba, a lo cual Juan atinó a decirle: «Mamá, tengo un extraño presentimiento de que algo va a pasar». A lo cual la mamá le dijo: «Pero si ya ha pasado, el carro se ha malogrado y nos hemos detenido, así que vamos a llegar tarde. Si te preocupa eso, igual vamos a llegar». Pero él sentía que algo más iba a suceder y no sabía cómo explicárselo. Su mamá agarró la mochila que tenía y dentro había un termo, del cual sacó un vasito y le dio un poco de mate para que tomara y se relajara. Él lo tomó, se sentaron un rato y comenzaron a mirar el cielo y la luna gigante que se podía ver en esa llanura. Ventana, ¿qué era eso? Porque ellos alumbraban desde adentro. Cerraron la puerta. Duende decía un fantasma, decían infinidad de cosas, pero nadie sabía lo que era esa cosa en realidad. Lo más curioso fue lo siguiente.
que cuando comenzaron a bajar por una empinada de la carretera, que era como una bajada, pero muy peligrosa, pero era alta velocidad, comenzaron a ir un poco más lento. Y en el techo del bus comenzaron a escucharse pisadas, como si un ave, un pollo estuviera saltando encima, pero un pollo grande. Imagina algo como de 50 kilos aproximadamente, y saltaba y saltaba y se escuchaba el ruido dentro del carro. Era como que estuvieras en una caja y encima estuvieran golpeándote. Era algo igual. Y no se explicaba a nadie de dentro del bus qué es lo que pasaba afuera. Había una pequeña ventila en la parte superior como tienen los buses. Creo que todos hemos viajado en buses, sabemos que hay un pequeño cuadro para poder meter aire que se puede ver. Decían que alguien se suba para que pueda ver qué es lo que suena arriba y alumbre con una linterna, pero nadie quería hacerlo. Y Juan y su madre menos. Él sabía que el presentimiento que tenía era de esto, cuando supo que de verdad tenía ver y al mismo tiempo una voz de hombre. Era uno de esos gritos en los cuales te hiela la sangre. Se podría describir como un grito muy fuerte, en un lugar donde no había nada, solo un grupo de personas dentro de un bus que no podía moverse ni arrancar para ningún lado. Y esa cosa, gritando y caminando en el techo, de principio a fin, como queriendo meterse y buscando una puerta por donde entrar. Y es ahí donde se dan cuenta que esta ventila que tenía el autobús en la parte superior se estaba abriendo de a pocos, y pudieron ver como si fueran unas manos de un pequeño niño que se deslizaban por dentro para abrirle y jalar hacia arriba, y sentían que si se quitaba esa tapa, eso entraría, y entraría ahí, sería el fin de todos. ¿Cómo reaccionas ante algo así? Algo que nunca en tu vida has visto. Algo que no imaginas que va a pasar y que de la nada sucede. Con el miedo, la gente comenzó a gritar dentro del bus. Comenzaron a entrar en pánico. Juan abrazó a su madre y le dijo que se quedara tranquila, que nada malo pasaría. El chofer, al verlos con su ayudante, tomaron fuerzas. Se golpearon entre sí para darse más energía. Corrieron y jalaron la trampilla, la tapa de este pequeño cuadrado que tienen todos los buses para que entre aire, y lo jalaron hacia abajo con tan fuerza que se cerró. Y lo más curioso es que algo que quedó atrapado en la rendija al cerrarse cayó también hacia abajo. Ellos dicen que cayeron dedos, o como que le cortaron los dedos a esta cosa cuando jalaron eso, pero no sabían en ese instante. Y después de eso, Juan, al ver esto, se dio cuenta de otra cosa. Se levantó, sentó a su mamá, giró hacia atrás para ver por la última ventana del bus y se dio cuenta que habían más de estas cosas viniendo por la carretera hacia donde estaban ellos. La cosa del techo se había ido, se había desplazado a donde sabe Dios, pero a lo lejos, como a 100 metros, él podía ver que venían más de estas cosas caminando por la carretera hacia el bus. Cuando se lo dijo al chofer, el chofer no le creía hasta que él se asomó a ver y también se dio cuenta que eso estaba pasando. Estas cosas se acercaban al bus y no había forma. Entonces el chofer corrió hacia adelante muy rápido con su ayudante, intentó arrancar el carro y dijo: no va a arrancar si no hacemos que esto caliente un poco, necesitamos empujarlo para que eso pase, y estamos en una bajada, podemos hacerlo. Pero nadie quería salir a empujar el bus, nadie quería hacer esto. Ojo que no estamos hablando de un bus enorme, era un bus pequeño, solamente como para 10 personas, lo que se conoce como una cúster o algo así. Entonces, al ver esto, Juan y su madre sintieron esa sensación de que si eso o esas cosas llegaban a rodearlos o acercarse al bus, era su fin.
Instintivamente, con el ayudante del chofer, bajaron los tres. Juan agarró a su madre, los dos más el ayudante, y comenzaron a empujarlo con toda la adrenalina y el miedo que te recorre la sangre en ese instante de que sabes que algo muy, pero muy malo te va a pasar. Y esa sensación hizo que la fuerza comenzara a fluir y comenzaron a empujar, y el bus se comenzó a mover poco y a poco, poco y a poco, poco y a poco, pero no era suficiente. Y veían hacia atrás, y esas cosas se acercaban poco a poco más, con una bruma, como si hubiera una neblina que comenzaba a tapar la carretera. Fue entonces cuando Juan gritó: por favor, que alguien más nos ayude. Por favor, Dios, que alguien nos ayude. Y para su suerte, los demás tripulantes del carro, los pasajeros, los viajeros, los que estaban ahí, también bajaron a ayudar y empujaron el bus con todo el miedo y la fuerza que les dio este impulso. Y cuando avanzó unos 5 metros, 6 metros, 7 metros, el bus comenzó a funcionar. Y rápidamente el chofer abrió las dos puertas, tanto la trasera y la delantera, y subieron todos rápidamente y aceleraron a más no poder. Se prendieron las luces y arrancaron. Pisaron a fondo, y Juan recuerda que cuando subió y vio hacia atrás, se dio cuenta de algo. Uno de esos seres apuntaba con el dedo hacia el carro como diciendo: se van, o no los alcanzamos, o algo así. Él solo recuerda que era como un niño deforme y raro, como si tuviera encima una túnica de plantas y plumas y cosas, que señalaba con su brazo hacia adelante mientras que ellos se alejaban, y la turba de esas cosas que venían detrás, que eran iguales a él, también se plantaron en medio de la carretera y los vieron. El chofer estaba pálido mientras que manejaba a toda velocidad, solo veía que hacia adelante. El resto de las personas, todas prendieron sus linternas, lo que tenían a la mano, para poder alumbrarse, y con las luces que oscilaban entre sí pero funcionaban del bus, emprendieron el viaje de nuevo a su destino. Para ese momento, sin darse cuenta, durante el transcurso de las horas, no se habían percatado de que eran las 3 de la mañana. Para cuando el bus comenzó a funcionar de nuevo, ya eran las 4 de la mañana. Y a su destino llegaron a las 6 de la mañana. Cuando llegaron, comenzaron a contar lo que había pasado, pero nadie les creyó. Decían que no, que tal vez había pasado algo raro, que por lo general por esa pista nadie viene a esas horas, a lo máximo llegan 12 o 1 o 2, pero nadie se queda hasta las 3 o 4 por ese transcurso, que había sido algo muy extraño, que alguien venga a esas horas. Curiosamente, Juan vio que lo que había caído del techo cuando cerraron la puertazuela esta del autobús, donde entraba el aire, eran pequeños huesos, como si fueran huesos de pollo, largos y delgados, y tenía un olor horrible. Él recuerda que los agarró, los puso en una bolsa, y cuando los quiso botar a la basura, el hedor era horrible, así que simplemente los tiró y ya. Su madre también los vio, y todos los que estaban en ese viaje recuerdan eso que les pasó. Y siempre decían que si volverían a ir por esa pista llevarían velas o bengalas o linternas o lo que sea, porque si se quedan en la oscuridad, en esa carretera donde no había nada, es posible que esas cosas volverían a salir. Cuando el señor terminó de contarme la historia, tampoco me lo creía, porque dije, esto es raro. Además, tal vez me quiso meter terror. Curiosamente, el señor, cuando volteé a verlo al costado y vi su maleta, tenía como 8 linternas de adentro. Creo que con eso entendí que quizás algunas cosas, aunque no creamos que existan, están ahí. Y es mejor estar preparado que no estarlo y llevarte una sorpresa
cuando quizás tengas ese presentimiento de que algo malo va a pasar. Y dato curioso, cuando llegué a mi destino, me despedí del señor y me dijo: tengo una ferretería cerca por si necesitas algo. Me llamo Juan, mucho gusto. Espero que les haya gustado la historia. Tú estás en Terror Club, la emisora de radio, de terror, de historias, de fantasmas, paranormales, extraterrestres, todo lo que se te ocurra. Así que vamos con una canción y nos vemos a la próxima.